Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Terror con el Profesor. Soy su anfitrión, y esta noche, les traigo relatos que provienen directamente de aquellos que, como ustedes, buscan explorar los rincones oscuros del misterio. Historias enviadas por nuestros valientes suscriptores, quienes han tenido encuentros con lo inexplicable, lo aterrador, lo paranormal. Cada relato que escucharás esta noche es real, al menos, según quienes lo vivieron. Voces que han llamado desde la oscuridad, figuras que se han materializado de la nada, presencias que no entienden de tiempo ni de espacio. Esta noche, te adentrarás en lo desconocido, en historias donde la línea entre la realidad y el terror se difumina, y, tal vez, solo tal vez, algo te siga cuando apagues las luces. Así que, asegúrate de estar cómodo, pero sobre todo, de no estar solo. Porque hoy, en Historias de Terror con el Profesor, lo más aterrador es que, estas historias no vienen de libros, ni de leyendas lejanas. No. Estas historias, vienen de ti. Y ahora, apaga las luces, y prepárate, para escuchar lo que otros nunca pudieron olvidar. Era una noche oscura y fría, y recuerdo que mi reloj marcaba casi la 1 de la madrugada. Caminaba por la calle desierta, todo estaba solo, no se veía un alma. Era la primera vez que salía tan tarde del trabajo, lo cual era curioso, pues recuerdo claramente el eco de mis pasos resonando en el silencio absoluto. Las luces de las farolas parpadeaban con intermitencia, creando sombras inquietantes que parecían moverse a mi alrededor. La brisa helada me erizaba la piel, realmente hacía muchísimo frío, y una sensación extraña se apoderaba de mí, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. A medida que avanzaba, noté que el aire se volvía más denso, como si algo invisible estuviera envolviendo la ciudad. Un escalofrío recorrió mi espalda, y decidí apurar el paso, tratando de alejarme de esa extraña sensación que me invadía. Pero conforme lo hacía, el sonido de mis pasos se comenzó a mezclar con un susurro lejano. Era como si alguien estuviera hablando detrás de mí, a algunos metros de distancia. Me detuve por un momento, intentando identificar de dónde venía, pero solo el silencio respondió a mi inquietud. El susurro, sin embargo, se hizo más claro, como si alguien me estuviera llamando desde la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, no recuerdo haber estado tan asustado antes. Decidí seguir caminando, intentando no darle demasiada importancia al sonido, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. El susurro se intensificó, resonando en mi mente, como una amenaza inminente. Y fue entonces cuando escuché nítidamente esas palabras, graves y temblorosas: no mires atrás. La advertencia, cargada de una tensión indescriptible, me hizo dudar por un segundo, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué podría ser? ¿Quién podría estar ahí? Lentamente, con el corazón palpitando en mi garganta, me giré. Y lo que vi me heló la sangre. A unos metros de mí, se encontraba una figura oscura, completamente negra, sin forma definida, pero con unos ojos brillantes que me miraban fijamente. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada atravesando mi alma. La figura, de una manera extraña, comenzó a acercarse, moviéndose con una fluidez inquietante, como si no tocara el suelo. El susurro se convirtió entonces en un grito desgarrador, tan fuerte que me atravesó los oídos y resonó en mi pecho: vuelve. Sin pensarlo ni un segundo más, comencé a correr. Mis piernas no respondían como debían, pero el miedo me impulsaba a avanzar más rápido. Las sombras que antes se alargaban de forma inquietante parecían ahora moverse de manera independiente, como si intentaran atraparme. Cada vez que miraba hacia atrás, la figura oscura estaba más cerca, sus ojos brillando con una intensidad que hacía que mi mente se nublara. Sentía que mi corazón palpitaba más rápido que nunca,
y la sensación de que algo indescriptible me perseguía me impulsaba a correr aún más rápido, sin atreverme a mirar de nuevo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegué a mi casa. Logré abrir la puerta y cerrarla de golpe, con un último esfuerzo. Recuerdo que me apoyé contra ella, respirando con dificultad, tratando de calmarme. Mi corazón seguía desbocado, y el sudor cubría mi frente. Pero, a pesar de que la figura había desaparecido, su presencia permanecía en mi mente, como una sombra que no se iría. El susurro seguía resonando, débil pero persistente, en lo más profundo de mi cabeza. Sabía que esa noche no podría dormir. El terror que había sentido, la angustia de saber que había algo acechando en la oscuridad, no me dejarían descansar. En mis pensamientos, podía ver esos ojos brillantes, el brillo helado que reflejaba una maldad insondable. La figura desapareció en el momento en que cerré la puerta, pero la sensación de que me estaba observando nunca se fue. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla que no terminaba, una sombra que me seguiría donde fuera. Desde aquella noche, cada vez que caminé de noche, sentí que algo me seguía. Cada paso, cada movimiento, me recordaba que no estaba solo. La sensación de que algo desconocido acechaba en las sombras me acompañaba como una pesadilla latente, como un recordatorio de que hay secretos en la oscuridad que no deberían ser descubiertos. Y lo peor de todo, a veces, cuando me encontraba caminando por calles solitarias, sentía el impulso de no mirar atrás, como si esa advertencia, esa voz temblorosa que me había hablado esa noche, volviera a susurrar en mis oídos, diciéndome que era mejor seguir adelante, que algunas sombras es mejor no verlas de cerca. Esa presencia, el hombre de negro, seguía acechando desde la penumbra, recordándome que a veces, en la oscuridad, es mejor no saber lo que se esconde. La familia Mendoza se mudó a la vieja casona en las afueras del pueblo buscando tranquilidad. La casa, una construcción antigua de paredes gruesas y vigas de madera oscura, tenía un precio sospechosamente bajo. Sin embargo, don Ernesto Mendoza, su esposa Laura y sus hijos, Sofía y Andrés, no cuestionaron demasiado su suerte. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, pero pronto empezaron los pequeños fenómenos, puertas que se cerraban solas, susurros en los pasillos y sombras que parecían moverse en los rincones oscuros de la casa. Al principio, pensaron que eran imaginaciones suyas, hasta que Sofía, la menor, empezó a hablar con alguien a quien llamaba el señor de la escalera. No está enojado, pero dice que esta es su casa, le explicó a su madre una tarde. Laura intentó desestimar el comentario, creyendo que se trataba de un amigo imaginario, pero entonces, Andrés comenzó a despertar en las madrugadas gritando que alguien lo observaba desde la esquina de su cuarto. Don Ernesto, un hombre escéptico, intentó hallar explicaciones lógicas. Revisó ventanas, puertas y cualquier posible acceso a la casa, pero todo estaba en orden. Una noche, mientras la familia cenaba, escucharon el sonido de pasos pesados bajando por la escalera. Se miraron unos a otros con terror cuando vieron una figura oscura aparecer en el umbral de la cocina. Solo estaba allí por un segundo antes de desvanecerse. A partir de esa noche, los eventos se intensificaron. Muebles que se movían, luces que parpadeaban y voces en la madrugada. Sofía hablaba cada vez más con el señor de la escalera, hasta que una noche dijo algo que congeló la sangre de sus padres: dice que nos vayamos antes de que llegue la mujer. Laura y Ernesto decidieron buscar ayuda. Consultaron con un historiador del pueblo, quien les contó que la casa perteneció a un hombre llamado Guillermo Arriaga, quien murió en circunstancias misteriosas. Su esposa, enloquecida por el dolor, terminó suicidándose en la misma casa. Desde entonces, había rumores de apariciones. Desesperados, acudieron a un sacerdote para bendecir la casa. El ritual comenzó al atardecer, y todo parecía ir bien hasta que Sofía gritó y apuntó a la escalera.
Ahí está la mujer. No quiere que la saquen. Una ráfaga de aire helado recorrió la casa, las velas se apagaron y la puerta principal se cerró de golpe. El sacerdote oró con más fuerza, mientras sombras se deslizaban por las paredes y una risa espectral resonaba en los pasillos. Cuando todo terminó, el silencio fue absoluto. El ambiente era pesado, pero la presencia parecía haberse disipado. Esa noche, la familia Mendoza decidió dormir junta en la sala, con las luces encendidas. Nadie quería regresar a sus habitaciones. Pasaron las horas en un estado de vigilia tensa, y cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, un golpe seco resonó en la puerta principal. Ernesto se levantó con cautela y miró por la mirilla, pero no vio a nadie. Solo cuando regresó a la sala se dio cuenta de que Sofía no estaba con ellos. Subieron corriendo las escaleras y la encontraron en su habitación, sentada en el suelo, mirando fijamente al rincón oscuro. Sus labios temblaban y apenas pudo susurrar: «La mujer está aquí. Dice que no nos vamos a ir». Esa fue la señal definitiva. Al amanecer, la familia empacó apresuradamente y se marchó sin mirar atrás. Nunca supieron si los espíritus se habían ido realmente o si solo estaban esperando a los siguientes habitantes. Pasaron los años, y la casa quedó abandonada. Sin embargo, una noche, un grupo de jóvenes exploradores urbanos decidió entrar para grabar un video. Apenas cruzaron la puerta, sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. En la oscuridad, sus linternas captaron sombras moviéndose rápidamente por las paredes. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de ellos con voz temblorosa. Un susurro suave se filtró en el aire, seguido de un murmullo más claro: «No debieron venir». Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, y una figura se materializó al pie de la escalera. No era una, sino 2 sombras. Una masculina y otra femenina. Los jóvenes salieron corriendo despavoridos, pero al revisar las grabaciones más tarde, uno de ellos notó algo estremecedor. Antes de que la imagen se oscureciera por completo, una voz infantil se escuchaba claramente en la grabación: «El señor de la escalera dice que ahora hay más gente aquí». Hace algunos años, a un grupo de trabajadores les asignaron la vigilancia de un terreno con maquinaria pesada en las cercanías del rastro de Toluca. Durante el día, la tarea era sencilla, pero las noches guardaban secretos que pocos estaban preparados para enfrentar. La primera señal de que algo no andaba bien ocurrió en el turno nocturno de uno de los vigilantes. Mientras realizaba su ronda, notó una sombra que se desplazaba entre los postes de luz de la malla perimetral. Observó atónito cómo la figura brincaba de un poste a otro, pero extrañamente, evitaba las áreas iluminadas. En un acto de valentía o tal vez de desafío, le susurró: «Ya te vi, no te voy a perder de vista». En ese instante, la sombra desapareció sin dejar rastro. Aquella noche, el guardia soñó con el terreno tal como era en la realidad, pero en su visión vio una procesión de monjes flotando en la entrada, sosteniendo cirios cuyas llamas nunca se apagaban. Ninguno de ellos tenía rostro ni pies visibles, y el silencio sepulcral que los envolvía era más aterrador que cualquier grito. El hombre despertó sobresaltado, y su compañero, quien también pareció sentirse inquieto, solo dijo con voz temblorosa: «Es mejor irnos». Decidieron abandonar el lugar a las 4 de la mañana, emprendiendo camino hacia la ciudad. Cuando pasaban por la Marquesa, circulaban a aproximadamente 90 kilómetros por hora, deseosos de dejar atrás la experiencia. Todo parecía normal hasta que el guardia giró la cabeza y vio algo imposible: un joven de unos 20 años pedaleando tranquilamente una bicicleta a su lado. Vestía una bata de comex arremangada y abierta, como si el viento no le afectara. El vigilante sintió un escalofrío recorrer su espalda y le dijo a su compañero: «¿Ya viste al ciclista?». Su amigo, sin apartar la vista del camino, respondió con naturalidad: «Ah, sí.
Es un fantasma, debe estar buscando al coche que lo atropelló. El guardia volvió a mirar al ciclista, pero en un parpadeo, ya no estaba. El aire se tornó denso en el auto y ambos sintieron una presión en el pecho. Un silencio sepulcral se instaló entre ellos hasta que llegaron a Constituyentes, donde finalmente pudieron respirar con tranquilidad. Esa misma noche, el guardia no pudo dormir. Su mente volvía una y otra vez a la imagen del ciclista, a su rostro inexpresivo y la tranquilidad con la que pedaleaba pese a la velocidad a la que iban. Se preguntó si era posible que el joven supiera que estaba muerto, si acaso estaba atrapado en un bucle eterno de búsqueda y desesperanza. A la mañana siguiente, investigó un poco más sobre los accidentes ocurridos en la zona. Descubrió que, años atrás, un trabajador de una tienda de pinturas había sido atropellado mientras regresaba a su casa en bicicleta. El impacto lo había lanzado varios metros, y el conductor del vehículo responsable nunca se detuvo. Desde entonces, varios conductores y transeúntes aseguraban haber visto a un ciclista que aparecía de la nada en la carretera y desaparecía sin dejar rastro. Días después, uno de los trabajadores mencionó que, según los rumores locales, cerca del rastro y en los alrededores de la Marquesa, varias almas en pena deambulaban en busca de paz. Entre ellas, se hablaba de un joven ciclista que había sido atropellado y cuyo espíritu aparecía en la carretera en noches de neblina, pedaleando sin descanso, tal vez esperando que el destino le devolviera lo que la vida le arrebató tan pronto. El guardia nunca volvió a ver al ciclista, pero cada vez que pasaba por la carretera en la madrugada, reducía la velocidad y miraba por el retrovisor. En el fondo, temía que en algún momento volviera a aparecer, esta vez más cerca, esta vez buscando algo más que solo ser visto. En una de las viejas calles de Guadalajara, donde las sombras se alargan entre faroles antiguos y el eco de los pasos se pierde en la noche, vivía un hombre llamado Julián. Era un comerciante que, en su juventud, había sido ambicioso, siempre buscando la manera de multiplicar su fortuna. Su negocio de telas prosperaba, pero nunca le bastaba. Siempre quería más. Una noche de desesperación, después de haber perdido una gran suma de dinero en una mala inversión, escuchó un relato de un anciano en la cantina. Hablaban del charro negro, una entidad espectral que aparecía a quienes estaban hundidos en la avaricia y la desesperación. Se decía que concedía riquezas a cambio de un precio que solo él conocía. Embriagado por la frustración, Julián decidió invocarlo. Siguiendo las instrucciones del anciano, caminó hasta una encrucijada fuera de la ciudad, en la zona de los Arcos. Allí, con el alma cargada de ambición, pronunció su deseo en voz alta. El viento se detuvo. Los sonidos nocturnos cesaron. Y entonces, el sonido de cascos resonó en la oscuridad. Un caballo negro como la noche emergió de entre las sombras, montado por un hombre vestido con un impecable traje de charro, con botones de plata que relucían a la luz de la luna. Su rostro permanecía oculto bajo un sombrero de ala ancha. ¿Buscas fortuna, Julián?, preguntó el charro negro con una voz profunda y retumbante. Julián, temblando pero decidido, asintió. Dámela. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea. El charro sonrió levemente. Tu deseo será concedido, pero recuerda, la riqueza siempre tiene un costo. El hombre no preguntó cuál era ese precio. Solo vio cómo el charro extendía su mano enguantada y le entregaba una moneda de oro. Llévala contigo. Tu fortuna cambiará desde esta noche. Pero nunca la pierdas, nunca trates de deshacerte de ella. O vendré por lo que es mío. Julián tomó la moneda sin dudar. Al día siguiente, descubrió que su negocio florecía como nunca. Cada inversión le generaba el doble de ganancias. Su fortuna creció de manera desmesurada, y con ella, su avaricia. Compró más tiendas, tierras, casas.
Pero con el tiempo, comenzó a notar que su suerte dependía de aquella moneda. Si la dejaba en casa, los negocios fracasaban. Si la llevaba consigo, todo marchaba bien. Y con cada año que pasaba, su miedo a perderla aumentaba. Una noche, atormentado por el peso de su conciencia y las pesadillas de un jinete que lo acechaba en sueños, intentó deshacerse de la moneda. La arrojó al río, la enterró en el cementerio, incluso intentó venderla a un anticuario. Pero siempre regresaba. Despertaba con ella en su bolsillo, o la encontraba sobre su escritorio, brillando con un fulgor ominoso. Con los años, su paranoia creció. No dormía, temía que alguien más tocara la moneda o que, por error, la extraviara. En su desesperación, visitó curanderos, brujos, incluso un sacerdote, pero nadie pudo romper el lazo que había creado con el charro negro. Una anciana le advirtió que solo había una forma de librarse de su destino, debía encontrar a alguien más dispuesto a aceptar la moneda y su maldición. Julián intentó engañar a otros, ofreciéndola como pago, regalándola a mendigos o dejándola caer accidentalmente en la calle. Pero cada vez que lo hacía, la moneda reaparecía en su mano, más caliente que antes, como si ardiera con la condena que arrastraba. Hasta que una madrugada, el sonido de cascos resonó de nuevo frente a su casa. Julián sintió el escalofrío antes de abrir la puerta. Allí, bajo la tenue luz de los faroles, estaba el charro negro, montado en su corcel. «Es hora de pagar tu deuda», dijo con voz grave. Julián suplicó, lloró, intentó ofrecerle toda su fortuna a cambio de su alma. Pero el charro negro solo extendió la mano. «La moneda no es lo que quiero. Lo que me pertenece, eres tú». Antes de que pudiera huir, el jinete lo tomó del brazo y lo subió a su caballo. Un viento helado recorrió la calle cuando el animal se alzó en dos patas y partió al galope, llevándose consigo los gritos desesperados de Julián. Días después, sus propiedades fueron confiscadas, sus tiendas cerradas y su casa quedó abandonada. Nadie supo qué había sido de él. Solo los ancianos del barrio murmuraban en voz baja que había sido reclamado por el charro negro. Desde entonces, los habitantes de Guadalajara cuentan que en ciertas noches, cerca de los arcos o en las calles del centro, se puede ver a un jinete negro cabalgando en la oscuridad. Algunos dicen que aún se escuchan los lamentos de Julián, atrapado por la eternidad en el galope infernal del charro negro. Otros aseguran que, si alguna vez encuentras una moneda de oro en la calle, piénsalo 2 veces antes de recogerla, podría ser la misma moneda maldita, esperando a su próximo dueño. A las afueras de Ciudad Victoria, en un terreno rodeado de campos secos y árboles torcidos por el viento, se encontraba una vieja granja que llevaba décadas en la misma familia. Había pasado de generación en generación, pero con cada nuevo dueño, una historia de terror se sumaba a su legado. Los habitantes del pueblo cercano la llamaban la Granja Maldita, y los pocos que se atrevían a visitarla decían que el aire allí era distinto, pesado, como si algo invisible acechara entre las sombras. Cuando la familia Herrera se mudó a la granja, todo parecía en calma. Al principio, solo fueron pequeños detalles, animales que se mostraban inquietos sin razón aparente, herramientas que cambiaban de lugar sin que nadie las tocara y susurros en las noches de viento. Nada de eso era suficiente para hacer que la familia se marchara, hasta que las cosas tomaron un giro más oscuro. Una noche, el hijo menor, Emiliano, despertó gritando. Dijo haber visto a una mujer de vestido negro parada en la puerta de su habitación, observándolo en silencio. Sus padres intentaron calmarlo, asegurándole que solo había sido un mal sueño. Sin embargo, las noches siguientes, la figura apareció una y otra vez, siempre en el mismo lugar, cada vez más cerca de su cama. En más de una ocasión, la madre, doña Isabel, se despertó en plena madrugada al sentir la mirada de alguien en la oscuridad, pero al encender la luz,
nunca había nadie. La sensación de ser observado se volvió una constante para toda la familia. Desesperado, el padre de la familia, don Ramiro, decidió consultar a un anciano del pueblo, quien conocía la historia del lugar. Según él, la granja estaba construida sobre tierra maldita. Hace más de 100 años, en ese mismo terreno, se encontraba un pequeño pueblo que había sido abandonado tras una serie de muertes inexplicables. Se decía que los espíritus de aquellos que habían perecido allí nunca encontraron descanso y ahora vagaban por la propiedad. Algunos decían que en las noches más frías, si uno prestaba atención, podía escuchar el eco de rezos antiguos y ver luces extrañas moviéndose entre los árboles. Ramiro, escéptico, decidió investigar por sí mismo. Una noche, armado con una linterna, salió a recorrer el terreno. Cuando llegó al viejo granero, sintió un frío antinatural que le erizó la piel. De repente, la linterna comenzó a fallar, y en la penumbra, vio una silueta oscura moverse entre las sombras. Se escucharon pasos, pero no había nadie allí. El granero, que durante el día parecía un simple edificio de madera en mal estado, en la oscuridad se volvía un abismo de presencias invisibles y murmullos que parecían provenir del suelo mismo. Corrió de vuelta a la casa y cerró la puerta con llave, convencido de que algo no quería que estuvieran allí. Las apariciones se volvieron más intensas. Los objetos caían solos, se escuchaban risas infantiles en la madrugada y los animales comenzaban a morir sin explicación. Una noche, doña Isabel despertó sintiendo una presión en el pecho. Al abrir los ojos, vio el rostro de una mujer pálida y sin ojos mirándola fijamente. Gritó con todas sus fuerzas, despertando a la familia, pero cuando encendieron la luz, no había nadie allí. Desde ese momento, la atmósfera de la casa cambió. Las sombras en los rincones parecían moverse por sí solas, los espejos reflejaban cosas que no estaban ahí y las noches se volvieron una tortura interminable. Emiliano enfermó sin razón aparente. Los médicos no encontraban explicación, pero su fiebre no cedía y hablaba en sueños, murmurando palabras en un idioma que nadie reconocía. A veces, en mitad de la noche, su cuerpo se arqueaba como si algo invisible lo estuviera sujetando, y en su piel aparecían moretones inexplicables. Desesperados, los Herrera buscaron ayuda de un sacerdote, quien al pisar la casa sintió de inmediato la presencia de algo maligno. Realizó una bendición y les aconsejó marcharse lo antes posible. Según él, aquella entidad no se iría hasta tomar algo de ellos, y si no se iban pronto, el pequeño Emiliano podría no despertar jamás. Los Herrera no tardaron en hacer las maletas. En menos de un mes, abandonaron la granja y se mudaron a la ciudad. Desde entonces, nadie ha vuelto a vivir allí. La propiedad quedó en el abandono, y los pocos que han intentado explorarla cuentan historias aterradoras, sombras que se mueven solas, voces que susurran nombres y en ocasiones, la figura de una mujer vestida de negro, parada en la ventana del segundo piso, esperando a la próxima familia que se atreva a desafiar la maldición de la granja. Algunos jóvenes que han intentado acampar en las cercanías han asegurado que al caer la noche, se escuchan los lamentos de una mujer, y que en la madrugada, si uno se queda lo suficiente, la puerta de la casa se abre sola, como si algo los invitara a entrar. Hasta el día de hoy, la granja maldita sigue en pie, cubierta de maleza y silencio. Y los habitantes de Ciudad Victoria aún advierten a los curiosos, si alguna vez pasas cerca, no mires hacia las ventanas. Porque quizá, algo te devuelva la mirada.